Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias, como siempre, por su asistencia a esta convocatoria. Adrián, Esteban, Javier, Sami, bienvenidos. Profe Sergio, bienvenido también esta noche. Cuando desee, podemos arrancar. ¿Qué tal me escuchan ahí? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, lo escuchamos, lo escuchamos. Estoy escuchando una especie de eco. ¿Ustedes también lo escuchan? Y es de todo. Ya se solucionó. Listo. Muy bien. Entonces, continuando con la metodología pues que ya conocemos y ya siendo esta la penúltima sesión de la materia, pues pasamos ya a ubicarnos a lo que sería el momento histórico en el que se abre la puerta a corrientes, sobre todo fascistas. Ubiquémonos ahí primero que todo. Temporalmente hablando, nos ubicaríamos en lo que sería Italia, Francia, Bélgica, tal vez Holanda, en lo que sería finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. El nacimiento de la criminología o la materialidad de la criminología como tal hace que surja lo que se denomina como la escuela ecléctica o la tercera escuela. Esta escuela tiene por particularidad, y realmente es una cuestión muy sencilla, lo que hace es dedicarse a criticar, hacer una crítica permanente respecto de la escuela clásica y la escuela positiva, y entonces dice que el delito no solamente es razón o ejercicio de libre albedrío, o asimismo dice que tampoco el delito responde a cuestiones biológicas, sino que es una mezcla entre uno y otro básicamente. Ataca los excesos del positivismo porque dice que es un esquema peligrosista, mientras que busca un equilibrio entre responsabilidad y lo que más adelante aparece como la defensa social. Hay que entender por qué aparece esta escuela, esta tercera escuela. Pues se entiende tercera escuela porque es la tercera escuela que históricamente trata la cuestión criminal, siendo pues las dos previas la escuela clásica y la escuela positiva. Entonces, ¿por qué aparece retomando esta pregunta? Pues básicamente esta escuela ataca, se dedica a atacar las dos escuelas previas. Y entonces dice, no, lo que pasa es que la escuela clásica no explica adecuadamente el fenómeno criminal real, porque no es solamente algo que le vamos a atribuir al libre albedrío, sino que debe existir una causa social o una causa biológica que lleve a la delincuencia. Luego se ubica en contraposición a la escuela positiva e indica que tampoco es válido porque reduce o cosifica al delincuente, ubicándolo en un aspecto netamente biológico. En consecuencia, sugiere que existen una serie pues, de vacíos porque uno se queda corto en la explicación del delito y la otra reduce lo que sería una base de la defensa social o la existencia de ciertos principios o garantías fundamentales sobre las cuales pueda posarse la defensa de un procesado. Vemos en pantalla cuáles son los autores más importantes. No es Enrique, sino Enrico Ferri, ahí se me fue el error, Rafael Garófalo, pero ellos dos en su etapa de salida. Es decir, recordemos que el pensamiento jurídico penal de un autor varía también dependiendo del momento histórico en el que se encuentre. Pues aquí, ya empezando con el siglo XX, pues empezamos a notar un cambio en las posturas filosóficas de los mismos. En pocas palabras, vamos a encontrar que intenta hacer una, una retoma, pues, de los postulados que habían dejado la escuela clásica y la escuela positiva y los intenta reenfocar en esta denominada tercera escuela. Aspectos clave por resaltar. Intenta básicamente hace lo mismo que ocurre con la patrística y con la escolástica. Recordemos que la escolástica reúne la patrística y extrae los aspectos más importantes porque después se volvió algo repetitivo, en pocas palabras. Pues aquí ocurre lo mismo. Reúne las ideas más principales y busca generar una teoría realmente aplicable.
Aquí estamos buscando reconciliar dos aspectos: la explicación real científica del delito versus la protección de lo que podrían ser los antecedentes de unas garantías fundamentales. Es decir, una teoría aplicable jurídica y socialmente hablando. Esto nos lleva a ubicar algunos principios fundamentales, pero todos se enfocan en generar una concepción mixta del delito, donde se ubica el hecho y el autor como base de la responsabilidad penal. Es decir, el delito se debe entender, estudiar y judicializar a partir del hecho cometido y de la persona que cometió el delito. Esto genera que empiece a darse mucha importancia a la prevención social y a la utilidad práctica de la pena. Entonces, vamos a empezar a prevenir el delito y en este momento el postulado que hacen autores como por ejemplo Carnevale es eh, que la constante educación de la sociedad va a ser un indicador para la reducción del delito. Aquí es cuando se empieza a indicar que una sociedad educada va a ser estrictamente inversa a una comisión acentuada de tipos penales. Entonces, aquí se empieza a entender que existen una serie de libertades y garantías que deben estar condicionadas socialmente. ¿Cómo? Pues a partir de lo que sería la base de la sociedad. En ese momento, pues estaríamos hablando de que la formación de la sociedad debe empezar, pues, desde las escuelas, ¿cierto? Aquí todavía no hablamos de la familia, esto será unos siglos, bueno, más bien unas décadas adelante, con el surgimiento sobre todo del Estado Social de Derecho. Aquí empezamos a encontrar las características que más adelante por otras escuelas son lo que terminan de impulsar un garantismo penal, que es el derecho propio la reacción penal propia del Estado Social de Derecho, como lo vamos a ver en unos minutos. Avanzando con esta situación, aquí encontramos cuál sería ese concepto del delito. Y el delito sería una infracción jurídica, pero también es un hecho social. Entonces aquí no nos quedamos con lo biológico, tampoco nos quedamos con la libertad de una persona hipotética, sino que el delito subsiste como un hecho social. Aquí la pregunta es, ¿por qué se causa delito? ¿Por qué se comete delito? Encontramos entonces una transición desde una perspectiva biológica como la que nos traía Ferri, Garofalo y Lombroso, y pasamos a entender el delito desde una perspectiva netamente social. Entonces, ese ataque social es lo que genera una responsabilidad penal en razón a que es una infracción jurídico-social, en pocas palabras. Pero como estamos hablando de la importancia de la educación, encontramos también una relación directa con la consideración de la peligrosidad del sujeto. Y entonces se empieza a valorar aspectos como que tenga o no tenga formación, que sea una persona reincidente. Y es cuando empezamos a ver cómo el derecho también empieza a interesarse por lo que hoy conocemos como criterios de mayor o menor peligro, punibilidad. Desde luego que aquí no vamos a pensar que estamos en un sistema garantista, porque tampoco era así. Estábamos en una peligrosidad latente, enfocada en la prevención del delito, en cómo lograr una seguridad estatal, una seguridad para la sociedad en general. Pero de alguna manera empiezan a tratarse estos aspectos como precisamente será distinto que se cometa delito por una persona con antecedentes penales frente a una persona sin antecedentes penales. Mm, y eso lleva a pensar que podría existir una gradualidad en la responsabilidad, por lo que si yo cometo delito por un estado de necesidad, tendría que aplicarse una pena distinta a la persona que lo comete por sevicia, por decir algo, o por o sin motivo alguno, un motivo fútil o abyecto, como dice nuestro Código Penal. Entonces la pena aquí la encontramos que ya un poco más similar al concepto actual, a la noción actual, tiene una finalidad mixta. Dígase la retribución y la prevención, ¿cierto? Estas dos finalidades de la pena las encontramos insertas en nuestro Código Penal. Esto se mantiene vigente. Aquí se pretende ya una individualización según el autor y las circunstancias que conllevaron a la comisión del delito. Aquí aún se mantiene, y esto lo encontramos presente hoy en día, este postulado por el cual debían mantenerse las cárceles separadas por tipos de delitos y dependiendo si la persona era indiciada, sindicada o condenada.
Mm, Esto lo desarrolla John Howard precisamente sobre finales del siglo XIX, cuando hace un estudio de las cárceles en Gales. Eh, Se empieza a valorar con mucha importancia el, el, lo que es una finalidad resocializadora en la imposición de la pena. Entonces, cuando aplicamos la pena y cuando empezamos el tratamiento penitenciario, obviamente, pues aquí no íbamos a hablar de un tratamiento penitenciario, pero sí de unas reglas estrictas que existían en las cárceles que tenían un fin que no era otro que la resocialización. Entonces ya empezamos a encontrar lo que serían esos vestigios, esos postulados iniciales más clásicos de lo que sería una política pública penitenciaria. Desde luego que pues un poco arcaico, un poco desorganizado de cara como lo podríamos llegar a entender hoy en día, pero no por ello corto, no por ello desfasado de lo que ya se empieza a desarrollar. Em, Encontramos una diferenciación en consecuencia de pena y medida de seguridad, siendo la finalidad de la medida de seguridad la reeducación. No vamos a decir que la medida de seguridad aplicaba para todos los delitos. Es decir, no íbamos a suponer que si estuviéramos hablando de la fecha actual, una tortura o un genocidio fuera a ser merecedor de la medida de seguridad, salvo que se llegase a demostrar, y aquí se mantenía presente aún, alguna situación que ameritara una medida, como lo sería una inimputabilidad, un tratamiento mental. Obviamente esto no era tan poético y dependiendo el lugar, pues era operable o no, operante o no. Es decir, estas reglas las podíamos encontrar en lo que se conocería más adelante como el desarrollo del derecho continental europeo, principalmente España, Francia, Bélgica, Holanda y pues países aliados. Aquí también ya entra Alemania en juego. En este momento histórico ya Alemania empieza a generar una serie de aportes al derecho penal, como también lo vamos a ver en unas diapositivas. Eh, Aquí busca precisamente generar un sistema dualista donde se valore la peligrosidad y, por otro lado, las características sociales que pudieron haber llegado a influir en la comisión del delito, como lo sería, lo dijimos hace un momento, el estado de necesidad, el estado de indigencia, pues tal vez lo que sería un estado de necesidad un poco más desarrollado, o más bien un poco más arcaico, porque era de alguna medida un tanto genérico. Vamos a entender entonces, vamos a intentar abordar en la escuela tercera con una comparación frente a la escuela clásica y frente a la escuela positiva. Vemos acá, la escuela clásica coincide con la escuela, con la tercera escuela, y pues la idea es que entendamos cómo la tercera escuela realmente excluye lo que pareciera que le parece inoperable y reúne lo más importante. Básicamente la tercera escuela, como lo dijimos hace un momento, se encarga es de generar una teoría aplicable jurídico-penal. Entonces, la tercera escuela coincide con la escuela clásica en la medida de que reconoce un orden jurídico, acepta y que se basa sobre la aceptación de una responsabilidad penal. Es decir, debe existir un orden jurídico procesalmente hablando, veamos que esto ya venía desde Beccaria, ¿cierto? Unas reglas básicas que orientan al proceso penal, unas reglas de cumplimiento y un principio de legalidad, por ejemplo, eh, que una vez superado ese proceso y con la preexistencia del delito y de la pena, ahí sí se puede condenar a una persona. ¿Sí? Recordemos, el nacimiento de las escuelas no solamente se enfocan en el delito y en cómo judicializar a la persona, sino que también con el nacimiento de la criminología y la victimología, cómo se aborda la cuestión criminal a la persona que está siendo condenada. Pero, ¿qué diferencias encontramos? Pues hay un rechazo de la libertad absoluta. Es decir, no podemos juzgar a una persona únicamente a partir de un presunto libre albedrío, porque el esquema se queda corto. Vamos a indicar que se tiene que tener en cuenta las calidades personales y las calidades sociales del autor con el fin de que la pena no sea exclusivamente retributiva, sino reeducadora. ¿Cómo podemos reeducar a la persona para incorporarse en la sociedad? Nos parece, claro, un poco similar a los postulados actuales en la materia, ¿cierto?
pues de alguna manera acá sí se podría llegar a valorar que una persona tuviera una edad psicológica y no únicamente una edad física. Me explico. Eh, en virtud de los postulados de la tercera escuela, sí podría llegar a tener la diferencia en cuanto a la voluntad o a sí, a la vigencia de la voluntad de una persona que pudiera tener un acceso o un delito sexual en general de los 13 a los 14 años. De manera que en este momento no se valora únicamente la edad jurídica, sino la comprensión, las situaciones personales, todo lo que vendría a llegar a, a ser tomado como una expresión de la voluntad. Digamos que más adelante, pues, se empieza a generar una serie de críticas y se reducen a que de alguna manera, como nos encontramos en un derecho penal a un peligrosista, podrían llegar a existir subjetividades al momento, pues, de la judicialización de estas conductas. Ahora, esto en cuanto a la escuela clásica, pero pasando a la escuela positiva, encontramos, claro, ciertas coincidencias como que se considera al delincuente y a la personalidad, ¿cierto? Porque recordemos que la escuela positiva va un poco más allá y dice que alguna clase de delitos y algunos delincuentes sí pueden resocializarse y sí pueden reeducarse. Entonces, veamos, es que literalmente la tercera escuela extrae lo que más le parece importante de cada escuela sin llegar a ser contradictoria. Y muchas veces vemos que ese desarrollo lo dan precisamente los mismos autores de la escuela positiva. ¿Qué es lo que sucede? Con el desarrollo de las ciencias penales, se empieza a discutir con mucha fuerza la vigencia o utilidad de los postulados biológicos, sociales, psicológicos de la escuela positiva. Porque resulta que la escuela positiva simple y llanamente indicaba que si se cumplía con ciertas características morfológicas, por ejemplo, o por aparecer en determinado punto social, pues entonces se iba a ser proclive al delito o ya se iba a ser responsable penalmente. Claro, esto sería contradictorio a un tratamiento penitenciario, o más bien, no vamos a hablar de tratamiento penitenciario porque esto aparece como unos 80 años más adelante, técnicamente hablando, sino vamos a precisar pues que aquí empezamos a resaltar la existencia de unos derechos, de unos principios, lo que sería la parte previa al garantismo penal, por lo que pues no podría también basarse sobre una peligrosidad exclusivamente hablando. Aunque pues recordemos esto como en lo teórico, porque en la práctica la peligrosidad siempre ha abordado pues la sociedad humana y la punibilidad, o más bien la asignación de responsabilidad penal desde lo social. También recordemos que Enrico Ferri le da mucha importancia al núcleo social en donde se desarrolla o se desenvuelve el delito. Esto también es adoptado por la escuela positiva. Por su parte, encontramos diferencias, o sea, lo que rechaza o excluye la escuela tercera de la escuela positiva es el determinismo biológico. Y sostiene que de ninguna manera pueden llegar a postularse o a considerarse situaciones biológicas que pudieran llegar a generar el delito. Y en este momento se deja atrás para el derecho penal, desde este momento se proscribe totalmente que el delincuente se pueda asociar a una cuestión biológica. Por el contrario, ¿qué dice? Es que el delito no se genera por aspectos biológicos, sino netamente sociales. Y desde acá se desarrolla ese postulado que parece mantenerse vigente hasta la fecha. Entonces se dice aquí que dependiendo la sociedad, las carencias sociales, la falta de garantías estatales, la carencia de vigencia de derechos humanos y fundamentales, lo que va a generar finalmente que en ciertos lugares se cometan más delitos que en otros. Mm, Entonces, vemos que la salida de la tercera escuela o el aporte más importante, que finalmente son la mitad de sus autores son los autores de la escuela positiva, la otra mitad de los autores de la escuela positiva ya estaban muertos cuando empieza a tomar fuerza la tercera escuela, que ya estamos hablando de principios del siglo XX.
Entonces, pues vemos que sencillamente no es más que el reconocimiento del fracaso de la escuela positiva. Y esa es la conclusión que se tiene que entender en este momento histórico. Es decir, venían una serie de desarrollos biológicos, pero es que todo esto es inaplicable y aquí es cuando se comenta que los estudios que habría hecho Garófalo sobre ciertas personas procesadas y otras condenadas había sido seleccionado estratégicamente por él, de manera que se sobreentendía que él perfiló a ciertos rasgos morfológicos y fue a las cárceles a buscar personas que tuvieran exactamente esos mismos rasgos con el único fin de lograr sostener o acreditar su teoría. Pero finalmente pues se descarta y se concluye que no fue más que una mera conjetura, una subjetividad, si se quiere. Vemos entonces aquí el momento exacto en el que empieza a surgir la importancia de los derechos humanos y de las garantías fundamentales para el proceso penal. Encontramos que la pena y la medida de seguridad debe tener un fundamento y que existan un margen de movilidad de manera que el operador de justicia pueda llegar a graduar la pena entre un mínimo y un máximo. Aquí aparece ya esta postura. Por eso decimos hace un momento, se valoran las particularidades del sujeto, cómo cometió el delito, hasta dónde la posición que haya ofrecido la víctima tuvo que ver en la comisión del delito, o qué circunstancias de mayor o menor punibilidad intervienen durante la valoración de la conducta punible. Esta fundamentación, desde luego, ya se tiene que empezar a ver reflejada en el fallo y aquí ya estamos hablando de un derecho de apelación, al menos en los delitos más graves en la mayoría de sistemas. Encontramos ahora sí, empezando más o menos aquí el 1914, 1917 aproximadamente, que se empiezan a desarrollar las políticas criminales modernas. Y cuando decimos modernas, hacemos referencia al tratamiento del procesado y del delincuente a partir de sus características personales y ello reflejado, o más bien, ello a partir de la sociedad que lo llevó a cometer ese delito. Entonces, el reincidente cometió el delito con violencia, fue un estado de necesidad, entre otros. Y la influencia, de aquí se genera, aquí se concluye o se concreta más bien lo que sería el sistema continental europeo y empieza a generarse una influencia en códigos, se aterriza en códigos penales europeos que pasan posteriormente a Latinoamérica. Recordemos que esto ya lo dijimos en la última sesión. El derecho penal en Colombia no es otra cosa que una suma del derecho continental europeo, resaltando el derecho penal francés, español, alemán e italiano, ya no tanto el belga, eh, junto con lo que sería un sistema anglosajón que es el vigente. Pero veamos que el derecho penal no se desarrolla desde el sur, ni es de fenómenos que ocurren en el sur, sino que el derecho penal en Colombia o en los países del sur pareciera responder a fenómenos europeos. Por eso es que más adelante se postula que el derecho penal, para que funcione, tiene que generarse desde el seno de su sociedad. Esto pues en las críticas más modernas, como por parte de Raúl Eugenio Zaffaroni. Pero pues finalmente también esta escuela empieza a decaer y postula que no tiene una coherencia metodológica porque básicamente recordemos, la escuela positiva nace como una contraposición o si se quiere una crítica frente a la escuela clásica, es decir, son corrientes adversas, son corrientes contradictorias. Luego entonces la crítica principal es que cada escuela, la escuela clásica y la escuela positiva, manejaban una coherencia metodológica clara, una enfocada en la ciencia, la otra en la libertad, en un aspecto moral. Luego entonces, pues son inaplicables y ese fue el vacío más grande que existió porque no tenía un fundamento sólido. Sencillamente se encuentra que los mismos autores de la escuela positiva reconocen su fracaso y deciden volver a la escuela clásica. Parece unificar, o no parece, porque creo que lo acabamos de concluir, ¿no? No es que parezca, es que literalmente unifica los aspectos que más le parecen viables a los autores de la época, eh, pues digamos que intentan mantener vigente una escuela inaplicable a partir de lo que menos fue criticado
en los debates académicos. Pero lo que sí se mantiene con mucha importancia y lo que genera más interés, sobre todo aquí por el momento histórico en el que nos encontramos y en un momento de guerras y en un momento de mucha violencia, en Europa, recordemos, mm, entonces surge el denominado movimiento de la defensa social, que es una escuela centrada en la protección de la sociedad y en la formación del delincuente y en la reeducación. Esta corriente penal aparece en el siglo XX, más o menos sobre lo que sería finales de la Primera Guerra Mundial. Se enfoca en la prevención del delito y lo encontramos en países como Italia, Bélgica y Francia. Eh, Se extiende más o menos hasta, exactamente, perdón, hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de sus aportes más relevantes es que mantiene o consolida más bien el sistema dualista, donde deben existir, vigente hoy en día, donde debe existir pena y medida de seguridad. Y entonces aquí se legitima que el Estado no solamente debería castigar por el delito cometido, en el caso de la pena, sino también intervenir en la peligrosidad del autor. Y si es un menor de edad, si es una persona con discapacidad, vamos a buscarle una medida de seguridad para reeducarlo. De la misma manera, si es un delito de una mínima categoría que permita una reeducación, pues vamos a aplicar una pena mínima con el fin de que pues ya la finalidad sea reeducar, proteger a la sociedad, no solamente retribuir. Aquí toda la intervención jurídico-penal se orienta a la prevención, desde luego que siempre tiene en cuenta las características personales del sujeto y busca lo que sería tratamiento, control y readaptación, concluyendo siempre en la reeducación del procesado. Y esto es como lo que más nos muestra este estado de esta escuela de la defensa social. En pocas palabras, mmm, encontramos un sistema humanizado. Esta escuela de la defensa social toma ese nombre porque se empieza a reconocer la importancia del procesado y aquí ya se invierte la interpretación y todo el esquema jurídico penal empieza a reconocer una serie de garantías pues atribuibles a todas las partes, desde luego, pero ya se empieza a encontrar que el procesado tiene unas garantías que se deben respetar con el fin de que hablemos de un proceso justo, de una condena justa. Y entonces encontramos la humanización del sistema penal. Y aquí empezamos a hablar de la humanización porque ya nos encontramos en principio frente a un proceso penal investido de algunos pilares fundamentales. Todavía no vamos a hablar de derechos humanos, todavía no vamos a hablar de derechos fundamentales, pero sí de unas pinceladas iniciales que más adelante se tradujeron pues en los mismos. Cuando hablamos de la humanización del sistema penal, ya encontramos aspectos claves frente a la finalidad de la pena, que son la reinserción, reinserción social, la persona cómo puede reingresar a la sociedad después de un tratamiento penitenciario, ¿cierto? Cómo la persona puede readaptarse en la sociedad, cómo puede volver a ser funcional socialmente hablando, ya no solamente a ser parte de la sociedad, sino cómo puede readaptarse a la sociedad y ser funcional. Y desde luego que un tratamiento enfocado en estos dos aspectos, la reinserción y la readaptación, tratamiento que debe garantizar el Estado a través de los centros de tratamiento penitenciario, de pues, las cárceles y las penitenciarías. Como ya se superó esa barrera del derecho penal biológico, como ya se entiende que el derecho penal no se puede reconciliar, al menos en cuanto a una causa del delito, no se puede reconciliar con características morfológicas o con estas afirmaciones que se ubican sobre la biología, pero sí se entiende que el delito subsiste a partir de fenómenos sociales, pues entonces, desde luego que toda la política pública criminal, que en este momento ya es política criminal pura,
aborda al delito como un problema social, no solo jurídico, sino un problema social. Y entonces aquí la primera política pública criminal es la intervención educativa. Y se postula que a mayor educación va a empezar a existir una mayor prevención del delito. Entonces, más educación va a ser igual a menos necesidad de castigo y entonces empiezan a identificarse como un código penal amplio, robusto, pues realmente no es otra cosa que una necesidad de control, de control, más bien, no es otra cosa que una muestra de la cantidad de problemas sociales que existen en una sociedad. Mientras que un código penal pequeño muestra que el seno en el que se desenvuelve o para el cual se aplica, pues realmente es un espacio social sin muchas problemáticas sociales. Esto se mantiene y pues hoy por hoy se dice que no, que es que un país del primer mundo siempre va a tener un código penal pequeño, sin muchos delitos. Pues es básicamente esto viene desde acá. No es que por el hecho de ser un país del primer mundo no va a tener tipos penales, no, lo que pasa es que esto es una muestra de que si no existen problemas sociales graves en un país, pues tampoco van a existir ciertos tipos penales. Aquí no estamos hablando de fenómenos como el suicidio o de fenómenos como las enfermedades mentales, porque eso es otra cuestión totalmente distinta, sino que determinados problemas sociales dan lugar a que se tipifique de determinada manera. Y si lo vemos hoy en día, esta podría ser la explicación de aspectos como, por ejemplo, la ley Rosel Viraceli, las leyes del perro ángel, creo que es que se llaman. Es decir, veamos cómo aspectos sociales, problemas sociales, llevan a que se generen normas, ¿cierto? Desde esta perspectiva, como el delito de feminicidio, ¿cierto? Pero no solo eso, sino da lugar a que las cortes empiecen a reinterpretar el derecho a partir de estas diferentes escuelas. Entonces, ¿qué se nos ocurre? Por ejemplo, hoy en día, cuando ya hablamos del reconocimiento como sujetos de especial protección por ejemplo, un río, como el río Atrato, ¿cierto? O incluso que se apliquen figuras que son únicamente de aplicación humana, como el habeas corpus, frente a ciertos animales. Entonces, pues veamos que esto que explica, pues que precisamente el derecho responde desde la legalidad y desde la interpretación jurisprudencial, responde pues a momentos sociales. Esos problemas sociales que hacen que el derecho evolucione, se mueva, vaya adelante, atrás, pues no es otra cosa que un reflejo de los problemas sociales. Entonces aquí encontramos que ese postulado de un código penal supremamente contingente, pues iba a mostrar que en esa sociedad existían pues dificultades sociales más graves que en otro. En, entonces, por eso se indica que el derecho penal, y esta es la conclusión de esta escuela, el derecho penal tiene una función social. ¿Cuál es la función social del derecho penal? Pues contener esos problemas sociales, contener esos problemas sociales. Y si nos toca tipificar cada conducta que se comete la persona para pues mantener un control y un orden correcto, pues lo vamos a hacer, porque el delito se aborda como un problema social. Entonces, aquí el derecho penal era prima ratio. Esto se supera en la escuela del garantismo penal, que es la que viene. Pero en este momento entendemos que el derecho penal es prima ratio. Claro, como desde hacía por lo menos un siglo venía postulándose que el derecho penal respondía era a fenómenos sociales, hay un eco enorme y la manera en la que se responde es, vamos a generar un derecho penal garante, un derecho penal humano. ¿Con qué fin? Con que podamos controlar a la sociedad con el derecho penal. Ah, bueno, entonces eso a qué nos habilita? A que tipifiquemos toda conducta que necesitemos para controlar a la sociedad. Y en este antecedente es cuando aparece el fascismo, el derecho penal nazi y las ideas fascistas de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces realmente vamos a entender, si nos lo analizamos a profundidad, que este sistema humanista, entre comillas, realmente fue la forma con la cual se tipificaron conductas como la homosexualidad, como ser judío, como ser gitano, etcétera.
Y entonces esto es lo que finalmente justifica la filosofía de la Italia fascista y de la Alemania fascista y incluso también de la España fascista. Entonces vemos claro, si uno lo lee entre líneas o lo lee superficialmente, más bien no va a identificar lo que aparece entre líneas, pero es que no es otra cosa que contener a la sociedad a partir del derecho penal. El derecho penal entonces era la herramienta con la cual se llegaba a ejercer un control sobre la sociedad en general. Pasamos a la escuela del garantismo penal. Aquí nos encontramos exactamente después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, aquí ya se entiende que la ley puede llegar a utilizarse como instrumento de castigo o un instrumento de guerra, más bien. Eso es un aporte importante y eso aparece consignado en los tribunales, al menos en la mayoría de la filosofía que se genera durante el tratamiento de los tribunales de Nuremberg. Y se genera una corriente de pensamiento donde lo más importante ya no es la tipicidad, lo más importante ya no es la condena, sino que desde unos principios que sostengan el proceso penal y con un proceso con todas las garantías ¿para quién? Pues para el procesado, podamos llegar a una condena justa. Y en pocas palabras, eso es lo que nos dice el garantismo penal. El protagonista del proceso penal, ¿quién es? El procesado. Y como es el protagonista, pero cometió un error y la finalidad es que el Estado lo condene, entonces vamos a buscar que se adelante un proceso justo con todas las garantías propias o que le asisten al protagonista del proceso penal. Esto no es otra forma que mostrar una condena civilizada de un ciudadano. Precisamente este garantismo penal nos tiene que parecer muy familiar porque resulta que el Estado social de derecho trae consigo el garantismo penal. Todo Estado social y democrático de derecho se desarrolla a partir de la escuela del garantismo penal. Y si revisamos sus características más importantes, pues las vamos a encontrar reflejadas en nuestra constitución política, en aspectos penales y desde luego que en nuestro código penal. Entonces, ¿qué características encontramos? Primacía de los derechos fundamentales. Inicialmente, ¿cuál? Dignidad humana. Ya estamos aquí totalmente acentuados en que encontramos el nacimiento del Estado Social y Democrático de Derecho en Francia y vemos que el sistema colombiano lo apropia y adapta ese Estado Social y Democrático de Derecho pues en el sistema constitucional. Situación que también ocurre con la mayoría de países del sur y es cuando surge el constitucionalismo latinoamericano. En ese momento, el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Entonces resulta que el nacimiento del Estado Social y Democrático de Derecho venía de 2 siglos atrás, pero empiezan a aplicarse y desarrollarse una nueva tendencia constitucional en Sudamérica. ¿Caracterizada por qué? Por el reconocimiento de sobre todo derechos de tercera generación, donde empieza a desarrollarse con mucha importancia el desarrollo de derechos fundamentales en las constituciones, la vigencia o aplicabilidad de los derechos humanos en las constituciones y el reconocimiento e importancia de aspectos como los recursos naturales. Por eso es que subsisten constituciones como la de Bolivia, Ecuador y Colombia que le dan preponderancia absoluta al medio ambiente y los recursos naturales. Entonces, el Estado Social de Derecho, que es el criterio sobre el cual se desarrolla pues, el sistema antropocéntrico vigente, pues da lugar a que sí o sí exista una primacía de los derechos fundamentales, una garantía y vigencia a lo largo y ancho del proceso penal. Esto pretende hacer frente al poder punitivo que tiene el Estado. Y lo que busca es reducirlo y el derecho penal se vuelve una defensa. El Código Penal, más que un arma de ataque del Estado en contra de un ciudadano, del procesado, es más bien el escudo con el cual el procesado se defiende frente a esa omnipotencia del poder estatal. Veamos que esto se mantiene vigente. Aquí ya hablamos del nacimiento de la duda. Y aquí ya empezamos a entender que la duda se tiene que resolver en favor del reo. Encontramos que si el Estado
procesa es el Estado quien tiene la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque el procesado tiene unas garantías, tiene una presunción de inocencia. Yo no tengo que demostrar que soy inocente, usted tiene que demostrar que yo soy culpable. Y entonces se sustituye, en virtud de la aplicación de estos principios, se sustituye el esquema y mientras que en el movimiento de la defensa social, el derecho penal era prima ratio porque era el principal instrumento de control social, en la escuela el garantismo penal se invierte y el derecho penal pasa a ser la última ratio. Entonces, Estado, mire a ver con qué herramientas usted contiene a la sociedad o usted evita que se cometan delitos, pero el proceso penal y el sistema jurídico penal se enfoca en otras cosas, en ser una última ratio y ser la última respuesta frente a una conducta desviada. Se aterriza, se concreta los conceptos de estricta legalidad y tipicidad, de manera que no hay lugar a la interpretación y yo solamente respondo por el delito y la pena vigentes al momento de que se cometa el delito. Si no está, si las mismas no son vigentes, pues no se me puede juzgar por las mismas. Desde luego, aterriza en lo que encontramos hoy en el artículo sexto del Código de Procedimiento Penal, no es otra cosa de ello. Y por otro lado, se postula, a partir del criterio de la estricta tipicidad, que los códigos penales de ninguna forma pueden dar lugar a interpretación. El juez no tiene por qué interpretar el Código Penal, ni el ciudadano tiene por qué interpretar el Código Penal. Hablamos de la parte especial del Código, aclaramos, la parte especial del Código Penal. El ciudadano tiene que tener una lectura clara, básica, sencilla del Código, de manera que no se requiera ninguna interpretación de su parte. Es decir, el Código debe ser tan claro que cualquier persona con o sin formación jurídica lo pueda entender. Esto lo encontramos vigente hoy en día. Si revisamos todos nuestros tipos penales, tienen una característica y es que son absolutamente claros. Me explico. No hay lugar a interpretar que es homicidio. Nos dice el artículo 103, el que matare a otro incurrirá en pena. ¿Qué es lo que se tiene que interpretar? Nada. Y esto pues es precisamente lo que postula estas características. Es que pareciera que estuviéramos viendo una clase de principios de derecho procesal penal. Pues no, es otra, no podría ser de otra manera porque es precisamente lo que el derecho penal vigente en nuestro modelo de Estado. Claro, si lo contraponemos con esquemas como el de Medio Oriente, pues no va a funcionar porque tiene un desarrollo totalmente distinto. Eh, Obviamente, como estamos hablando del principio de legalidad, también postulamos que existe una prohibición de penas y medidas sin delito, de existir un delito, de existir una pena previa al delito. Eh, Debe judicializarse el hecho y no a la persona, ni a la personalidad. Y desde acá se desarrolla la teoría también vigente del derecho penal de acto. Antes de la Segunda Guerra Mundial se hablaba de un derecho penal de autor. ¿Por qué? Pues porque hablábamos de un control social. Como el derecho penal es la forma en la que vamos a controlar a las personas y ello va a ser tipificando lo que necesitemos tipificar y generando un derecho penal del enemigo, ¿cierto? Eh, Aquí ya cambia, hay una evolución evidente y se dice, no, es que aquí ninguna característica religiosa, física, biológica, étnica, etcétera, puede ser considerado como justificante de la comisión de una conducta punible. No es así, sino el único justificante de la comisión del delito sí o sí tiene que ser precisamente lo cometido, o sea, lo que fenomenológicamente hablando se ha materializado en el mundo de lo material. Aquí se empieza a valorar la conducta como un hecho que se exterioriza y no lo que se queda en el interior. Aquí se dice que se es libre de lo que se piensa, en pocas palabras. Encontramos ya en materia de la ejecución de la pena una proporcionalidad en cuanto a la pena aplicable. Y aquí ya subsisten los sistemas de cuartos de responsabilidad.
Aquí ya hablamos de un sistema de un cuarto, o más bien, no vamos a decir que siempre un cuarto, porque en algunos esquemas se habla de un tercio. Veámoslo como un tercio de mínima eh, punibilidad, un tercio de media punibilidad y un tercio de mayor punibilidad. Es decir, cuando subsistían solo criterios de menor, solo criterios de menor y mayor y criterios de mayor. Después surgen dos cuartos medios para la cuantificación de la pena, y esto pues porque le resultaba más garante al ciudadano. Todo esto se desarrolla igual en el garantismo penal. Estamos diciendo pues cómo evoluciona y cómo finaliza o cómo lo entendemos hoy en día el tema de la determinación final de la pena. Aquí toma vital importancia todas las causales de casación, al menos causal primera, segunda y tercera del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal. Y entonces se empieza a entender la importancia del debido proceso en materia de condenas, llegando al punto de que si se me viola el debido proceso, puedo llegar a solicitar la nulidad de la sentencia condenatoria por violación a garantías fundamentales. Y entonces aquí se desarrolla la causal segunda de casación, también conocida como causal de nulidad casacional. Claro, si me van a condenar, me tienen que condenar con todas las garantías propias del juicio. De lo contrario, pues esta sentencia y ese procedimiento adelantado hasta ahí, por violar ese debido proceso, tendrá que ser nulo. Obvio, esto no da lugar a una absolución. Esto lo que genera es que se retrotraiga el proceso hasta el momento en que existió la irregularidad. Autores como Luigi Ferrajoli, Alessandro Barata, Norberto Bobbio, pero sobre todo Eugenio Raúl Zaffaroni, digo sobre todo porque pues es el derecho penal que se genera desde el sur. Zaffaroni es un penalista argentino que se encarga, me imagino que todos lo conocemos, que se encarga de desarrollar derecho penal desde precisamente la comprensión del sur, y él genera una teoría jurídico-penal desde el sur precisamente. De hecho, él tiene un libro que se llama Derecho Penal desde el Sur, donde precisamente pues, se valora todo esto. Él dice, es que el derecho penal debe responder a sus fenómenos sociales. El derecho penal se debe adaptar o se adapta a los fenómenos sociales que ocurren en cada sociedad. Y obviamente, si traemos un derecho penal que no es otra cosa que una mezcla del continental europeo con el anglosajón americano, pues vamos a encontrar un derecho penal muy rico en garantías, pero que no llegue a responder eficazmente frente a los fenómenos sociales frente a los cuales se desarrolla. Es por eso que nosotros encontramos delitos que en otras latitudes como en Europa o en Estados Unidos, pues no existen, ¿cierto? En todos estos países no existen unos delitos que aquí tuvieron que haberse empezado a desarrollar como con el fin pues de contener ciertos fenómenos sociales. Piensen ustedes en el desarrollo que han tenido delitos como la rebelión, como la seducción, usurpación a funciones militares, eh, entre otras cuestiones. Pero a lo que queremos llegar es que Eugenio Raúl Zaffaroni dice es que el derecho penal se desarrolla desde el seno social. Esto fue lo que les está diciendo hace un momento, retomando, eh, y solamente va a ser funcional cuando se cree desde su base para hacer frente a los fenómenos sociales que le rodean. Y entonces aquí subsiste esa nueva generación, esa nueva tendencia político-criminal, de manera que ya se entiende que las de las mejores escuelas en el mundo que existen para estudiar derecho penal está precisamente Suramérica. ¿Por qué? Por los fenómenos criminales que aquí existen. Y entonces aquí es cuando empiezan a existir un enorme desarrollo en el derecho penal argentino, pero de la mano el derecho penal brasileño, el derecho penal mexicano, el derecho penal chileno y desde el derecho penal de todo lo que es el sistema eh, de Costa Rica, de Puerto Rico, donde se desarrolla el sistema penal oral acusatorio, y obviamente en el derecho penal colombiano, al punto de que el criminólogo y el penalista suramericano sea constantemente valorado o reconocido como pues un dogmático del derecho penal. Resulta que si revisamos algunos textos, o más bien algunos debates que han existido, incluso se dice jocosamente que cuál es la intención de irse a estudiar derecho penal a España, cuando allá no existe un derecho penal aplicable a fenómenos sociales de Latinoamérica.
Porque si vemos cuáles son los problemas sociales que existen en Europa, por un lado son totalmente distintos a los que existen en el sur. Y por otro, el tratamiento penitenciario, las circunstancias que generan el delito, pues son contrarias. Luego entonces, el tratamiento que se le va a dar no es aplicable ni es el correcto. De hecho, la tendencia sería más bien la inversa, de manera que el estudioso de la criminología y la victimología, por lo menos, debería buscar un estudio en lugares del tercer mundo, dígase África, dígase Suramérica, donde el derecho penal sea algo de todos los días. Es que los fenómenos sociales que tenemos en Colombia o en Suramérica son unos fenómenos únicos que no encontramos en ningún otro lugar. Por ejemplo, veamos ese caso en Chiquinquirá, donde le pusieron a una mujer un collar bomba. También en Chiquinquirá, una persona que entrenó a un perro para abusar niños sexualmente que él le traía. Casos, toda esta violencia que vimos en el Bronx, ¿cierto? Em, lo de la escombrera, la desaparición de tantos cuerpos en la escombrera aquí en Medellín. Es decir, tenemos para discutir todo lo que queramos. Esto no se vivió, no se vive en el derecho continental europeo, porque es que esta clase, exactamente, ya perfecto, las masacres que se han venido desarrollando incluso hasta la fecha. Entonces, nos podemos ir a estudiar, esto es teoría, precisamente, esto es lo que postula Zaffaroni. Entonces, Zaffaroni nos dice, ¿cómo vamos a tener un derecho penal práctico eficiente cuando todos se van a estudiar, a traer más bien teorías que son aplicables en Norteamérica o en Europa? Por eso es que el derecho penal no funciona y esto es lo que finalmente es lo que concluye más, aterriza en lo que veremos la próxima clase sobre el abolicionismo penal. Porque es que no funciona. El derecho penal, al menos en Sudamérica, ha dejado de funcionar porque desde la base empezó mal. Porque el Estado Social de Derecho es muy bonito, pero el garantismo penal responde a un Estado Social de Derecho garante, básicamente un Estado de bienestar. Como aquí no lo tenemos, como aquí no tenemos un Estado garante en las necesidades, nuestros problemas sociales implican un desarrollo penal desde el sur. La Escuela del Garantismo Penal sostiene entonces que el derecho penal constitucionalizado es aquel que se interpreta a partir de unos postulados constitucionales y unas garantías fundamentales. Entonces, si revisamos los 21 primeros artículos del Código de Procedimiento Penal, serían ese lente a partir del cual tendría que aplicarse el derecho penal, ¿cierto? De forma, pues, que ningún acto procesal sería vigente si está contrariando los principios constitucionalizados del proceso penal. De alguna manera, pensémoslo así, la violación de una garantía fundamental para el procesado, como lo sería el contar con un intérprete, implica una violación al principio de legalidad. Pienses así. Directamente va a estar relacionado, incluso también con el principio de defensa, ¿cierto? Sobre todo el derecho, el principio de defensa. Y va a estar relacionado, o sea, aquí nos encontramos una transgresión a un principio del derecho procesal penal. Y está constitucionalizado en la medida que directamente vulnera el derecho al debido proceso. Esto que muestra la constitucionalización del proceso penal. ¿Qué es lo que habilita la causal segunda de casación sobre la nulidad casacional? Pues esto mismo, a mí no me pueden condenar sin la observancia de un debido proceso y sin la observancia de un derecho de defensa. El artículo octavo lo dice, tengo derecho a un intérprete si no conozco la lengua por la cual se me está juzgando, si no conozco el español. Encontramos entonces un derecho penal que se mantiene vigente a esa transición o ese momento en que aterriza ese Estado social y democrático de derecho en pues toda la tendencia del derecho suramericano, que luego evoluciona a ese ya no tan nuevo constitucionalismo latinoamericano. Ya para este momento casi que esa corriente constitucionalizada del derecho en todo Sudamérica pareciera unificarse y pareciera que todos estuviéramos haciendo básicamente una misma interpretación de las normas a nivel constitucional y de ahí para abajo.
De manera que por eso encontramos tanta afinidad entre el derecho pues, de los países del sur, básicamente. Pasamos a dos caminos. Uno es la dogmática del derecho penal y el otro, que es lo que vamos a ver en la próxima clase y con lo que finalizaremos el programa, que son las nuevas tendencias del derecho penal, donde subsiste el abolicionismo, donde encontramos pues precisamente que el derecho penal no funcionó y que por eso debe extinguirse el sistema y volver a empezar básicamente. Como quien dice, no sirvió nada de aquí para atrás, fracasamos porque el delito cada vez es más frecuente, los problemas sociales cada vez son más graves, entonces el derecho penal no está trabajando el fenómeno criminal como corresponde. La evolución dogmática del derecho penal nace en Alemania. Autores como Gunther Jacobs, como Klaus Roxin, como John Dona se encargan de empezar a desarrollar los elementos del derecho penal general con los cuales se fundamenta la pena. Y entonces básicamente aquí encontramos que el derecho penal se empieza a volver más refinado, se empieza a organizarse y se empiezan a ofrecer criterios sistemáticos, racionales y coherentes para la aplicación de la pena, la judicialización del delito y del delincuente. Entonces, claro, aquí ya el problema no es la garantía, porque el procesado tiene derecho a esa garantía. Aquí ya no vamos a hablar de un proceso justo o no, porque aquí el proceso únicamente puede ser justo si no la condena es nula. Aquí hablamos es de cómo podemos pulir los elementos que componen el delito, la conducta y la participación, con el fin de que podamos sustentar de manera adecuada la pena. Tres corrientes fundamentales: el causalismo, el finalismo y el funcionalismo, todos alemanes. Estas tres concepciones se desarrollan sobre la idea de que la pena, de que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable generada por un hecho que puede ser cometido por acción o por omisión. Es decir, el esquema que hoy está vigente. Y entonces aquí encontramos tres maneras para valorar el delito. Primero, el causalismo. Con el causalismo, lo que se reprocha es el factor psicológico durante la comisión del delito. Es decir, yo respondo por haber actuado con dolo o con culpa. Aquí todavía no ha nacido la preterintención. Lo que fundamenta la pena es el haber actuado de manera indebida, con dolo, ¿cierto? Con conocimiento y voluntad de que se quería cometer el delito, o con culpa, es decir, porque desatendí las reglas de cuidado, porque fui imprudente, porque fui negligente, porque no observé los reglamentos. O por o, no, perfecto. Sí, recordemos que la preterintención ya les había dicho que aparece adelante. Luego entonces el fundamento del causalismo será ese, el reproche de culpabilidad, entonces, es decir, lo que genera, el elemento sobre el cual el operador de justicia debe fundamentar la pena es a partir del reproche psicológico, si actuó con dolo o con culpa. Una segunda postura, una segunda interpretación o aplicación, sí, correcto, doctor, correcto, sí, señor. Pues recordemos que, volviendo aquí a lo que nos dice el doctor Higuera, ¿por qué decimos que el causalismo viene directamente de la escuela clásica? Pues porque resulta que ya estábamos valorando la noción moral del delito, ¿cierto? O sea, el libre albedrío. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Y obviamente se contrapone, o estas tres interpretaciones o lecturas, pues tienen enfrente las causales eximentes de responsabilidad, que aquí ya están perfectamente aplicables. Después del garantismo penal, los eximentes de responsabilidad penal obviamente son vigentes en todos los esquemas procesales, incluso previamente. El finalismo, por su parte, ya no se enfoca en si se actuó con dolo o con culpa, sino cuál fue la finalidad del autor. Entonces aquí nos dicen, sí, lo que pasa es que haber actuado con dolo y con culpa es importante, pero puede que el delito no solamente responda a ese dolo o a esa culpa. Eso lo vamos a dar en la tipicidad, es decir,
Cuando decimos que lo dejamos en la tipicidad, quiere decir que hay delitos dolosos y delitos culposos, tipificados en tal forma en la parte especial del código. Y aquí decimos, no, es que el análisis de responsabilidad penal, más que en el dolo o en la culpa, deben centrarse exclusivamente en el fin de la conducta. ¿Qué era lo que quería el sujeto? Si quería matar y no mató, tenemos que juzgarlo no por lesiones personales, sino por homicidio. Y ahí surge con fuerza la figura de la tentativa. Claro, la tentativa tiene en cuenta eso precisamente, cuál era el fin del autor. Y entonces la responsabilidad penal se ubica en el fin, por eso se llama finalismo, en el fin que conscientemente tenía el autor. No podía ser un fin aleatorio, sino tenía que ser una acción enfocada en un fin concreto, en un fin específico. La tercera lectura, y con esto cerraríamos la sesión de hoy, sería la interpretación que nos ofrece el funcionalismo, donde ya esta teoría se aparta un poquito del finalismo del causalismo y lo que dice es que el derecho penal es un sistema funcional que funciona precisamente o hace parte de un funcionalismo social. Aquí ya lo que se enfoca es en la protección de funciones sociales, lo que serían hoy por hoy bienes jurídicos. Aquí no hablamos tanto de sobre lo que tendría que ubicarse el análisis de responsabilidad, sino aquí ya cuando hablamos del funcionalismo, hacemos referencia a que la sociedad funciona con el delito. Y sobre esta base, si queremos una analogía, pensemos en que en Colombia se delinque y se delinque, pero pareciera que nos hubiéramos adaptado a la delincuencia. Hay mucha crisis, hay muchas dificultades, hay mucho desorden, hay delincuencia permanentemente, pero el sistema funciona. Veámoslo, que esto lo vamos a desarrollar en la siguiente sesión. Pasándome un poco de la hora, con esto finalizaríamos. Dejaré un espacio de preguntas en caso de que las tengan. Muy bien, doctor Ricardo, muchas gracias entonces por la atención a los colegas. Doctor Ricardo, muchas gracias por la invitación y entonces nos veremos en la clase final en 8 días. Dale, No, gracias, profe. Hasta muchísimas luego. gracias a ustedes, muchas gracias a Muchas todos gracias, por su doctor. asistencia. Buenas noches para todos. Perfecto, buenas noches, gracias.